Bienvenidos y muchas bendiciones y también muchas gracias por participar nuevamente en esa enseñanza, en esa predicación. Y les animo de nuevo, aquí pueden poner abajo un me gusta, pueden suscribirse a este canal y pueden observar también qué enseñanzas y qué prédicas anteriormente ya se había realizado en este canal, y de esta manera podemos seguir siendo edificados con la palabra de Dios y con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy nos toca, como ya adelanté la semana anterior, queremos analizar y observar los mandamientos de Dios, especialmente los 10 mandamientos de Dios, como se los conoce, o el decálogo, como se dice también, donde, sin embargo, queremos observar qué implicaciones y qué significado tienen esas leyes y esos mandamientos para nosotros siendo cristianos, que no somos judíos de nacimiento. Entonces, ¿qué implicaciones tienen esas leyes y mandamientos, esas mitzvahs para nosotros? Amén. Entonces, hemos observado ya cómo el Señor Dios había sacado de la esclavitud de la tierra de Egipto al pueblo de Israel, y cómo Él los había guiado y dirigido a través del hombre Moisés, y pasando también por el Mar Rojo, donde ellos fueron salvos de la esclavitud de los egipcios y también de la persecución del faraón, que los estaba persiguiendo ya para matarlos también, ¿no? Entonces, pero una vez ya en el desierto, frente al monte Sinaí, o el monte Horeb también lo llamamos, ahí Dios tenía que decirles algunas cosas muy especiales, más que todo el propósito de por qué Dios los había salvado, ¿no? Y eso es un aspecto realmente muy importante para nosotros, donde nosotros también necesitamos entender, tanto ellos fueron salvos, nosotros hemos sido salvos también. Obviamente hay unas características distintas en la salvación de Israel, hace ya más de 3.000 años atrás, 3.500 años atrás más o menos. Y la salvación en Cristo ya es una salvación ya determinante, ¿no? Es una salvación ya perfecta ya, ¿no? La salvación del pueblo de Israel en el libro de Éxodo obviamente es un ejemplo, es una tipología, como lo llamamos también. Y obviamente la salvación en Cristo, tanto para judío y también para los gentiles, es una salvación ya determinada, una salvación determinante, una salvación ya absoluta, ¿no? Entonces eso es lo que necesitamos entender, pero también hay otros aspectos que necesitamos conocer nosotros. Cuando Dios comenzó ahora con el pueblo de Israel en el desierto, Dios los había llamado a este monte Sinaí, Dios había llamado a Moisés para que subiera a este monte, porque Dios tenía el propósito con ellos y también luego con todas las naciones de establecer su reino entre los humanos, en la humanidad, ¿no? Así como Jesús también ha venido, y la primera predicación que él siempre decía, así también Juan el Bautista y la predicación de los apóstoles, siempre era ese anuncio, ese buen anuncio, este evangelio: el reino de Dios ha llegado, ¿no? Entonces, para el pueblo de Israel, Dios también quería formar de ellos un pueblo especial. Ellos tenían que llegar a ser un tesoro especial para Dios, y un reino de gente que realmente aman a Dios, de gente que sirven y adoran a Dios. Hoy vamos a tocar el primer mandamiento que Dios les da a los israelitas y también para nosotros, pero vamos a ver de qué manera para nosotros, porque obviamente hay distinciones, hay diferencias, no tanto en la ley misma, sino en cómo el Señor Jesucristo las aplicó esas leyes y les enseñó esas leyes, en contraste con lo que en su época los judíos, más especialmente los fariseos y escribas, enseñaban esas leyes. Entonces queremos ver ese contraste, porque obviamente no vamos a formarnos en discípulos y seguidores de los escribas y de los fariseos.
o del judaísmo de esta época, ¿no? Sino obviamente nosotros somos discípulos de Cristo, somos ciudadanos del reino de Dios, somos nosotros de la familia de Cristo. Entonces ahí necesitamos nosotros a través de la palabra de Dios y entendiendo qué significa todo eso para nosotros. Amén. Lo que es muy importante tanto para el pueblo de Israel y como para nosotros es de cómo Dios establece esta relación con ellos y también con nosotros, ¿no? Antes de darles esas leyes y mandamientos, primero Él los salvó, ¿no? Como ya le dije la semana anterior, Dios los salvó a través de su misericordia y de su gracia, ¿no? Ellos no habían obedecido nada todavía, ellos ni habían buscado a Dios, ellos estaban sufriendo, estaban en la esclavitud, pero Dios se acordó de ellos y, como dice Éxodo, bajó para salvarlos, ¿no? Gratuitamente, por gracia y por misericordia. Pero una vez ya siendo pueblo de Dios, Dios ahora quería formar de ellos un reino, como dice Éxodo 19, que hemos leído la semana anterior. Entonces, obviamente para que ellos llegasen a ser parte del reino de Dios, era muy importante que Dios podía darles un mensaje, que Dios podía dirigirlos y Dios podía mostrarles y manifestarles su voluntad, la voluntad de Dios, ¿no? Está claro que Dios los había sacado de la tierra de la esclavitud de Egipto. Dios es el salvador de ellos, ¿no? Pero lo que necesitamos entender, tanto ellos necesitaban entender y nosotros también como cristianos necesitamos entender, el pueblo de Dios o un pueblo es libre de lo anterior, de un régimen anterior, recién cuando también tiene nuevas leyes, ¿no? Entonces, eso es importante en el libro de Éxodo, es una de las partes más importantes, aparte de que Dios los ha salvado y los ha sacado de la tierra de Egipto. Un aspecto sumamente importante en toda la palabra de Dios es de que Dios se ha manifestado ante ellos como su legislador. Dios les ha manifestado a ellos: yo soy el rey de ustedes, yo soy el Señor de ustedes, yo soy vuestro Dios, ¿no? Que os saqué de la tierra de la esclavitud en Egipto, ¿no? Entonces, si Él es el Dios de ellos, Él es el juez de ellos, Él es el legislador de ellos, entonces, ¿eso qué significaba? Obviamente, ahora Dios les iba a dar leyes, ¿no? Y ahí nosotros podemos leer en el libro de Éxodo capítulo 20, donde inicia Dios dando sus leyes a través de los 10 mandamientos como los conocemos, ¿no? Y luego a través de todos esos libros, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, luego, ¿no? Va a ir desarrollando Dios toda una legislación para el antiguo Israel y que me voy a referir más adelante nuevamente a toda esa legislación. Pero lo que es importante en principio es comprender que si el pueblo de Dios quería ser libre, verdadera y realmente, ellos necesitaban pasar de un régimen a otro. Ellos necesitaban desaprender toda esta cultura que durante siglos estaban viviendo, que durante muchos años ellos habían aprendido, se habían acostumbrado, ¿no? a la religión de los egipcios, a la comida de los egipcios, a la ropa, a las formas de cómo viven, de cómo se casan, de cómo, qué dioses adoran y todo eso. Los israelitas habían aprendido, habían entendido todos esos siglos por parte del pueblo egipcio. Entonces, eso eran sus leyes, ellos no conocían otra cosa, ¿no? Entonces, por eso Dios tenía que encargarles ahora: yo quiero hacer de ustedes un pueblo especial, un pueblo de Dios. Yo quiero hacer de ustedes un reino de sacerdotes y gente santa, ¿no? Entonces, eso implica necesariamente pasar de un régimen antiguo egipcio a una nueva ley, a un nuevo régimen, al reino de Dios a través de los mandatos y de la voluntad de Dios, ¿no? Es un fuerte énfasis en toda la palabra de Dios. A veces estudiamos también, ¿verdad?, el Salmo 119. Ahí lo encontramos también, todo un elogio, toda una alabanza
para el reino de Dios, para la ley de Dios, para los mandamientos de Dios. Y qué beneficioso y qué hermoso y qué libertad trae eso al pueblo de Dios, vivir bajo el reino de Dios. Entonces, como ya dije también la semana anterior, si Israel no hubiera recibido esas leyes de Dios, ¿cómo hubieran vivido en la tierra prometida? Pues así como ellos estaban acostumbrados a hacerlo, ellos seguirían haciendo sus servicios religiosos como los habían aprendido ahí, ellos seguirían comiendo las mismas cosas, tendrían el mismo comportamiento, tenían las mismas costumbres, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era urgente, después de salvarlos, darles una nueva ley también, un nuevo régimen, es decir, el reino de Dios debía ahora establecerse en sus vidas. Amén. Entonces, recién en la ley de Dios y para nosotros en la ley de Cristo, nosotros vamos a experimentar la nueva vida, la vida en la libertad de Dios y una verdadera libertad, donde nosotros somos alejados del pecado y somos acercados a la voluntad de Dios y a Dios mismo, a su presencia. Entonces, así como surgieron esas consecuencias para Israel de que fueron salvos y luego debían aprender un nuevo estilo de vida, lo mismo pasa con nosotros, ¿sí o no? ¿No? De ninguna manera podríamos tener ideas o pensamientos como que bueno, ahora Dios me ha salvado, Jesús ha muerto en la cruz por mí, ¿no? Y estoy muy agradecido y ahí sigo viviendo mi vida. Eso de ninguna manera funciona. Eso, mira, ya en el Padre Nuestro muestra esto de que nosotros debemos orar que el reino de Dios pueda establecerse en nuestras vidas, en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestra nación, en este mundo, que el reino de Dios pueda establecerse en nuestro entorno, en nuestras vidas, ¿no? Entonces, de ninguna manera podríamos pensar, bueno, soy salvo y ahora sigo viviendo nomás normal. Eso sería no entender el reino de Dios. Eso sería no entender ni siquiera la salvación. Probablemente ni siquiera sería salvo porque si no he entendido que hay una nueva vida en esta persona, que ahora tiene que aprender, así como Jesús decía también, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y luego Jesús encarga para la iglesia y enseñándoles, adoctrinándoles a todo, a que cumplan y guardan y obedezcan todo lo que yo os he mandado, ¿no? Entonces, esa es justamente la forma del reino de Dios, de que Dios, Cristo, nos salva a los pecadores por su gracia y misericordia, para luego ir haciéndonos entender y enseñándonos cómo debemos ahora vivir, ¿no? Ahora, de ahí ya surgen ya varias discusiones en las iglesias, en la cristiandad en general, en el cristianismo, podemos decirlo también. ¿Qué es de la ley y el cristiano? ¿No? Encontramos varios pasajes como que indican que el cristiano, los hijos de Dios, no tenemos ya absolutamente nada que ver con el Antiguo Testamento, con el Antiguo Pacto, con la ley de Moisés, ¿no? Y otros afirman, no, eso es santo, son mandamientos eternos, que siempre debemos vivirlos, así tal cual, ¿no? Entonces, yo diría, ni lo uno tiene razón, ni el otro tiene razón, ¿no? Porque no funciona así. No podemos nosotros abandonar parte de la santa palabra de Dios, decir lo que se escucha muchas veces, eso es del Antiguo Testamento. Antiguo no significa antiguo, es anticuado, eso ya no sirve. Por cierto, hay cosas que se ha superado, hay cosas que no siguen vigentes, pero hay otras cosas que siguen vigentes. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender y observar, ¿no? Espiritualmente, inteligentemente y según el Evangelio de Cristo y entendiendo, bueno, que realmente ya no está vigente para nosotros y que sigue vigente para nosotros, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo dice algo muy interesante al respecto, haciendo una aclaración acerca de la ley de Moisés, donde en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice el apóstol Pablo lo siguiente: pero sabemos que la ley es buena, ¿no? Referente
a la ley de Moisés. Sabemos que la ley es buena, ¿no? Entonces Pablo afirma con toda claridad, la ley no es mala. La ley no es algo que nos hace daño. La ley de Dios no nos hace daño, ¿no? Lo que nos hace daño, Pablo aclara, la ley es buena, siempre y cuando la usamos legítimamente. Siempre y cuando nosotros lo utilizamos, yo lo voy a un poco traducirlo así, ¿no? Si nosotros usamos la ley de Dios, la ley de Moisés, viéndolo a través de Cristo, viéndolo a través del Evangelio del Reino, ¿no? No viéndolo como judíos, no debemos judaizar, no debemos hacernos pequeños judíos, donde nosotros seguimos viviendo ciertas costumbres como nosotros podemos aprender en el día de hoy en Israel, en Jerusalén, ¿no? Ese sería un total error, eso sería erróneo total, ¿no? Sino nosotros debemos ver a través de Cristo, a través del Evangelio de Cristo, qué leyes de Dios todavía son legítimos para nosotros y cómo debemos nosotros verlos y cómo debemos nosotros obedecerlos y guardarlos, y cuáles leyes efectivamente no tienen ni sentido, ¿no? No tienen ningún significado ya. ¿Por qué? Porque Cristo mismo ya los ha superado, ¿no? Entonces ahí nosotros necesitamos observar, si Pablo dice la ley es buena si uno la usa legítimamente, ¿no? O sea, no podemos nosotros tomar simplemente la Biblia, aquí dice, y punto, ¿no? Como hacen muchos israelitas hoy día también, ¿no? Un pequeño ejemplo, digamos, ¿no? Ahí dice la Biblia que no debemos cocinar carne con leche, ¿no? Entonces, por lo tanto, muchos productos que comemos nosotros no deberíamos comer nosotros, ¿no? O sea, productos de leche con productos de carne, según no según la Biblia, pero según el entendimiento del judaísmo, no debíamos comerlo, ¿no? Entonces, ya sé que toca algunos temas que algunos dicen, no, pero eso dice, no es ahorita tanto la discusión, esto no voy a referirme muy intensamente a eso, porque no es mi propósito, porque estamos hablando del primer mandamiento, tal vez en otro momento, pero sí o sí, Pablo dice, la ley es buena, si la usamos legítimamente. Entonces, hay formas, establece Pablo de esta manera, tú puedes utilizar la ley de Dios, la ley de Moisés, legítimamente, conforme a Cristo, conforme al Evangelio del Reino. Pero Pablo también reconoce, también pueden los hombres utilizar la ley de Dios ilegítimamente. Pueden aplicarlo mal en sus vidas, ¿no? Entonces, justamente este versículo 8 de la carta de Pablo a Timoteo nos señala y nos muestra que hay dos usos de la ley de Dios. Hay un uso ilegítimo que no debemos seguir nosotros, y hay un uso que debemos aprender nosotros, que es legítimo, que es bueno, que realmente honra a Dios, ¿no? El uso ilegítimo no honraría a Dios, ¿no? Entonces, muchos dividen la ley de Moisés, la Torá, la ley del Antiguo Testamento, la dividen, estas leyes, son 613 mandamientos, ¿verdad? La dividen antinaturalmente. ¿A qué me refiero? La mayoría dividen la ley de Moisés antinaturalmente, en leyes ceremoniales y leyes morales. Seguro lo han escuchado eso, ¿no? Que hay leyes ceremoniales y hay leyes morales. Sin embargo, como digo, eso es antinatural. O sea, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia, y ahí va, justamente el Señor Jesucristo, el Evangelio del Reino, nos muestra otra división, otra relación otra separación para ordenar las diferentes leyes de Dios. La división entre ley ceremonial y ley moral es antinatural, es indebido, sería un uso ilegítimo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir eso? ¿Por qué puedo afirmar eso? Hace un poco tiempo atrás ya hemos un poco tocado ya ese tema, creo que hace 2 prédicas anteriores, hace 2 o 3 semanas antes, donde el Señor Jesucristo en Mateo 22 justamente divide la ley de Dios, la ley de Moisés, en 2 aspectos, en 2 leyes, ¿no?
Uno es en relación con Dios y dos en relación con los hombres. Así lo divide Jesús. Eso diría yo, esa es la división de Jesús, de la ley de Moisés, de cómo Jesús establece dos grandes normas de la ley de Dios. Uno es en relación con Dios y otras leyes son en relación con los hombres, con el prójimo. Entonces, esa división natural, esa división bíblica, o podemos decirlo también, esta división según Evangelio, ¿no? Según Cristo, esta división debemos seguir nosotros, ¿no? De hecho, ya los judíos en la época de Cristo ya dividían la ley de Moisés en esas dos grandes partes. No dividían en leyes ceremoniales y leyes morales, sino dividían la ley de Dios en leyes que nos hacen acercar a Dios y en leyes que nos hacen acercar al prójimo, en leyes de cómo yo debo acercarme y cómo debo amar y cómo debo obedecer y qué debo hacer para con Dios. Y otra clase de leyes, cómo yo debo tratar a mi prójimo, qué debo hacer cuando ocurren algunas circunstancias, ¿no es cierto? Así tenemos leyes en la ley de Moisés que son circunstanciales, donde de repente si pasa eso, harás esto, si pasa lo otro, haces otra cosa, ¿no? Pero siempre son leyes en relación con el ser humano, ¿no? Entonces, y así también los 10 mandamientos tienen estas dos grandes subdivisiones, ¿no? En 4 mandamientos en relación con Dios, es decir, los primeros 4 mandamientos son en relación con Dios y otros 6 mandamientos son en relación con el prójimo, en relación con el ser humano, ¿no? Si les gusta a ustedes, con el tiempo aquí vamos a ir compartiendo uno por uno de esos 10 mandamientos para ir observando a qué se hace referencia y cómo nosotros debemos dar un uso legítimo, según Cristo, según el Evangelio del Reino, a estos 10 mandamientos. Amén. Entonces, de esta manera, toda esta ley de la Torá, de los 613 mandamientos, debemos observarlos en estas dos categorías, en relación con Dios y en relación con mi prójimo, ¿no? Eso será algo muy importante que nosotros debemos observar. Si no entendemos esa parte, si nos seguimos insistiendo en leyes ceremoniales y morales, vamos a seguir equivocándonos, ¿no? Entonces es tan importante eso que nosotros podemos dividirlas así, podemos entenderlas así como Jesús los ha establecido, ¿no? De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos muchísimas referencias a varias leyes de la Torá, ¿no? Incluso en cartas de los apóstoles que son dirigidas a las iglesias gentiles, e incluso donde el apóstol Pablo menciona, o Juan, o Santiago, otros mencionan varias leyes en el Nuevo Testamento de la Torá, de la ley de Moisés, de la ley de Dios, ¿no? Entonces eso ya nos debe llamarnos la atención, que no podemos simplemente decir, eso está anticuado, eso no sirve, ¿no? Incluso he escuchado en algún momento como que ni los salmos ya sirven, ni esto, ni lo otro, no, todo ya es antiguo. Entonces, ¿para qué leemos entonces el Antiguo Testamento? Incluso hay un grupo, ¿verdad?, que reparte solamente Biblias con el Nuevo Testamento, ¿no? Lo han sacado totalmente del Antiguo Testamento y ese es un gravísimo error, ¿no? Los que reparten esas Biblias, yo les animaría que puedan repartir Biblias completas, no solamente el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos ver y observar la ley de Dios, la ley de Moisés, a través de las enseñanzas de Cristo y a través del Evangelio del Reino de Dios, ¿no? O expresado de otra forma, ver la ley de Moisés a través de Cristo y a través del Evangelio. Así como Jesús, por ejemplo, en la predicación del monte, ¿verdad? Como ya lo mencioné, ¿no? Él no abolió estas leyes, Él no los borró, Él no los anuló, sino dio un nuevo significado, o tal vez para aclararlo mejor, no solo un nuevo significado, sino el significado verdadero, ¿no? Lo que el judaísmo había hecho de estas leyes, lo habían distorsionado estas leyes,
¿no? Por ejemplo, esas leyes acerca del adulterio, acerca del juramento, acerca de la ley de no matarás, ¿no? Justamente son leyes de los 10 mandamientos, varios de estos, ¿no? Que Jesús da un nuevo, mejor dicho, un verdadero significado delante de Dios, ¿no? Donde más bien el judaísmo los ha distorsionado estas leyes, esta ley de Moisés, y Jesús viene y nos aclara de cómo debemos realmente dar en cumplimiento estas leyes de Dios. ¿Cuál era la idea original de estas leyes? Así como el Señor Jesucristo se refirió en Marcos capítulo 7, versos 5 al 9, voy a dar lectura, donde Jesús justamente observa esa tergiversación de las leyes de Dios, de la ley de Moisés, donde Jesús se refiere que ustedes se aferran a sus tradiciones y de esta manera ustedes anulan la ley de Dios. Donde Jesús más bien quiere, lo que debemos anular son las tradiciones de los hombres, son las tradiciones religiosas de los hombres, y debemos más bien buscar inteligentemente, según Cristo y según el Evangelio, en oración y en la lectura y en una buena interpretación de la palabra de Dios. Debemos buscar nosotros los significados originales en Cristo de estas leyes. A eso nos anima el Señor Jesucristo con las siguientes palabras. Escuchen, dice en Marcos capítulo 7, versos 5 al 9. Preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan, escuchan, conforme a la tradición de los ancianos? A los judíos de la época de Cristo y hoy mucho más todavía, lo que más les importaba eran sus tradiciones de los ancianos, ¿no? Las tradiciones, las costumbres y sus interpretaciones, según Jesús, sus falsas interpretaciones, ahí se aferraban, ahí se afirmaban. ¿Por qué no andan tus discípulos conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, ¿no? Ahora, una pequeña aclaración. No es que no se lavaban las manos, no es que eran medio sucesitos los discípulos, ¿no? Se supone para la higiene seguro lavaban las manos. Aquí hace referencia a una ceremonia de cómo ellos establecían, de cómo debían lavarse las manos 7 veces, así que otro debía echar agua y debían lavarse, así debían lavarse las manos. O sea, los fariseos, el judaísmo no aceptaba que simplemente lavarse las manos, sino ellos exigían un cierto rito, una cierta ceremonia, que según ellos eso agradaba a Dios. No solamente lavar las manos, sino hay que lavar así las manos, ¿no? Entonces, esas son las tradiciones conforme a los de los ancianos del judaísmo de la época de Cristo, y hoy día mucho peor todavía, ¿no? Bueno, el verso 6. Respondiendo él, ahora responde Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y ahí va, los lavamientos de los jarros y de los vasos de bebé, de cómo debían ser lavados ceremonialmente, ¿no? Y hacéis otras muchas cosas semejantes, ¿no? Miren, ya en la época de Cristo hacían muchas cosas semejantes, dice Jesús. Hoy día hacen mucho más cosas semejantes todavía, ¿no? Verso 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones, ¿no? Las religiones siempre caen en eso. Siempre caen en tradición de los hombres, en religiosidades, en mandamientos de hombres, en doctrinas de hombres, ¿no? Sin embargo, lo que Dios nos anima siempre es ver la ley de Dios a través de Cristo,
a través del Evangelio del reino de Dios. Necesitamos observar nosotros cómo entramos al reino de Dios. Al reino de Dios entramos por gracia y por la obra de Cristo en la cruz. Es la única forma de poder entrar. Si nosotros pensaríamos que a través de algún cumplimiento de la ley, aunque sea el perfecto cumplimiento, podríamos entrar, estaríamos otra vez también en error. De entrar a la salvación, de entrar al reino de Dios, de entrar en una vida con Dios y con Cristo, es por gracia y es por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero vivir el reino de Dios, experimentar el reino de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues es conocer a Dios y a su voluntad. Es conocer a Dios como es nuestro Dios y también es conocer, cómo Dios manda en mi vida ahora. Como Jesús enseñaba, no quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer tu voluntad, Padre, ¿no? Entonces, así también nosotros debemos ir aprendiendo y ir conociendo el tiempo que nos queda, dice el apóstol Pedro, de ya no vivir en nuestros pecados y en nuestra voluntad, sino de vivir en la voluntad de Dios. Desde el momento que hemos sido salvos, desde el momento que hemos podido conocer a Cristo, desde el momento que Dios a través de Cristo nos aceptó en su reino, entonces a partir de este momento debemos nosotros aprender a vivir en la voluntad de Dios. De esta manera necesitamos nosotros observar, hay tres participantes del reino de Dios. Hay tres aspectos en el reino de Dios que son fundamentales. Si nos olvidamos uno de esos dos, no estaríamos hablando del reino de Dios. ¿Qué es lo primero en el reino de Dios? Es Dios mismo, obviamente, ¿no? Como Rey y Señor. En el reino de Dios hay alguien que manda. En el reino de Dios, Dios es Rey, Dios es Señor, Dios es soberano, Dios es el legislador, Dios es el juez y Dios es el Salvador también, ¿no? Entonces, en el reino de Dios, Él es el soberano. Él es Dios, Él es el Rey, Él es el Señor. Es decir, Él manda, Él es el jefe máximo, Él es la autoridad máxima, ¿no? Eso es fundamental si hablamos del reino de Dios. Si no entendemos de esta manera el reino de Dios, no estamos entendiendo nada. Segundo, ¿qué más es integrante o participante en el reino de Dios? Primero es Dios, como Rey y como Señor. Pero luego, pues, es su reinado, es decir, su pueblo sobre el cual Él reina. O sea, no podríamos hablar del reino de Dios si no hay nada para gobernar y para reinar, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios como siervos de Dios. El pueblo de Dios como súbditos a este rey. El pueblo de Dios como siervos y esclavos, mejor dicho, dice la Biblia, como esclavos de Dios, como esclavos de Jesucristo, ¿no? Donde en el reino de Dios, Dios es Rey y Señor, y en el reino de Dios, nosotros como pueblo de Dios, somos siervos y esclavos y súbditos de Dios, de Cristo. Pero tercero, ¿qué más? Y también la ley de Dios. En el reino de Dios es muy importante la ley de Dios, es decir, la ley de Dios como expresión de su voluntad para que el pueblo de Dios los obedezca y los viva y los ejecuta, ¿no? Porque si no, no estaríamos hablando, si no hay ley, ¿de qué gobernador, de qué rey estaríamos hablando? ¿No? O sea, seríamos iguales ante Dios entonces, ¿no? Entonces estaría Dios, como alguna religión cree, que nosotros seríamos dioses también, ¿no? No, de ninguna manera. Él es Dios, Él es Rey, Él es el Señor. Yo soy súbdito, yo soy su siervo, yo me considero esclavo de Jesucristo, ¿no? Pero ¿eso qué implica? Que Él ejerce su voluntad sobre mi vida. Él impone sus mandamientos en mi vida, ¿no? Y yo tengo este agrado y esta libertad y este gusto de vivir sus leyes, vivir sus mandamientos, porque uno reconoce, es que son buenos. Como decía Pablo, la ley es buena.
si uno la usa legítimamente. Como ya se dijo, el problema no es la ley de Moisés, el problema no está en la palabra de Dios, sino las malas interpretaciones religiosas, las aplicaciones viejas, religiosas, judaizantes. Esto es lo que dice Jesús, lo que deshace más bien la ley de Dios. Por ejemplo, mencionaré algunas cosas, ¿no? Lo que algunos se aferran, incluso siendo ni siquiera judíos, y se aferran a estas cosas, ¿no? Que son aplicaciones viejas y que son interpretaciones religiosas, ¿no? La circuncisión en la carne, el día de reposo, así como en el judaísmo se celebra. Cómo se visten ellos, con qué clase de ropa, con qué tela visten ellos, la comida, qué cosa comen, qué cosa no comen, ¿no? Por ejemplo, no comen cerdo, no comen otras cosas, ¿no? Las fechas, ¿no? Las festividades, las fiestas, los ayunos de los judíos, ¿no? ¿No? Entonces, hay cristianos hoy día que quieren vivirlo así, tal cual como el judaísmo lo vive, ¿no? Hay muchos judaizantes en la iglesia hoy día que pasan por alto cuestiones históricas serias, ¿no? Donde de repente no toman en cuenta, donde no estudian suficientemente a fondo el asunto, sino se quedan ahí en una nube religiosa y piensan que ahora que son mejores cristianos, ¿no? Eso se llama judaizar, y eso está más bien determinado en las escrituras como herejía más bien, ¿verdad? Un ejemplo más quiero dar, porque es tal vez porque es la punta del iceberg, tal vez, ¿no? El calendario judío, ¿no? Como muchos hoy día buscan las fiestas y el calendario y las fechas y el año de Israel y el año bíblico y cuando es el año nuevo judío y bíblico y todas estas cosas. Realmente tiene cosas históricas serias, errores serias históricas, ¿no? ¿Por qué puedo decirlo así? Fíjense, los apóstoles, tal como el calendario los judíos en el día de hoy viven, los apóstoles ni Jesucristo hombre conocían este calendario. En la época de Cristo ese calendario no existía, ¿no? Entonces yo digo, no, es que no soy, y que creemos que los apóstoles también seguían este calendario. Un ratito, este calendario data del siglo IV, después de Cristo. Este calendario ha sido formado por un rabino Hillel II en el siglo IV. Él ha establecido este calendario que todo judío practicante, judío ortodoxo en Israel o en cualquier parte del mundo, como es su religión, el judaísmo, lo respetamos, esto por supuesto no hay problema, ellos siguen ese calendario, es problema de ellos. Pero que el cristiano se fije en este calendario que ha sido fechado y ha sido establecido en el siglo IV después de Cristo, pensando que así estamos haciendo un servicio a Dios porque los apóstoles también lo hacían, es absurdo, es absolutamente absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues este calendario en la época de Cristo no existía, así tal cual, ¿no? Ellos tenían otras formas. El Sanedrín establecía cada año de nuevo, no tenían fechas fijas. Cada año no podía recorrer bastante las diferentes fiestas, celebraciones, ¿no? Era muy diferente. Tenían que ir ajustando, ¿no? Lo que Hillel II en el siglo IV ha hecho, ha ido ordenando por la diáspora justamente, porque los judíos estaban perseguidos, entonces como no existía el Sanedrín tampoco que podría establecerlo, y para que todo judío festejara las fiestas siempre en el mismo día en todo el mundo, entonces lo han establecido. Pero en la época de Cristo no se había establecido así. Si tú hubieras preguntado al Señor Jesucristo, a los apóstoles, ¿o en qué año judío viven ustedes? Nada, o sea, no te hubieran respondido 3,000 y tanto. Porque hoy día dicen, ¿no? 5,700 y no sé qué, ¿no? Entonces, es un error total,
¿no? Aferrarse a las fechas judías que el Talmud ha establecido, que el judaísmo ha establecido, y no el cristianismo, que los apóstoles ni conocían en esta época, sino es posterior, después de Cristo. Debemos entender eso es absurdo, ¿no? Ahora, si uno quiere celebrar esas fechas judías, que lo haga así, como el judaísmo, pero que esté consciente. Eso no tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con el evangelio de los reinos, no tiene nada que ver con lo que realmente la palabra de Dios establece. Bien. ¿Cómo suena el primer mandamiento? ¿Cómo suena el primer mandamiento? En Éxodo 20, capítulo 20, versos 2 y 3, encontramos las siguientes palabras. El verso 2 ya hemos leído la semana anterior. El verso 3 vamos a leer ahora también. Dice así. Éxodo 20, 2 y 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento que Dios establece para el recién salvado pueblo de Israel, donde, como hemos observado ya la semana anterior, donde Dios se presenta: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy tu Salvador. Yo te he sacado de la tierra de Egipto. Yo te he sacado de la casa de servidumbre. El verso 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, si tú quieres vivir conmigo, dice Dios, si tú quieres servirme, si tú me amas, no tendrás ni ojos, ni gastarás ni una mirada, ni gastarás ni un pensamiento, ni una emoción en otros dioses. Eso está diciendo. Me amarás a mí exclusivamente, dice Dios. Me adorarás a mí exclusivamente. La verdadera adoración a Dios es exclusiva, donde solo a Él adoramos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, en mi presencia. Si tú quieres vivir en mi presencia, si tú consideras viviendo en el reino de Dios, si tú consideras vivir con Dios, otros dioses no lo va a aceptar Dios. No lo va a aceptar. Tómenlo por seguro. En hebreo, para la palabra no tendrás dioses, no dice simplemente como en castellano, no tendrás. La palabra hebrea, lo, en hebreo lo, es una fuerte negación, una fuerte y una prohibición enfática de que no, de ninguna manera, jamás, no se te ocurra. No puede existir de que tú tengas otros dioses en mi presencia. Eso no puede ocurrir, eso no puede pasar, dice Dios. Ese es el primer mandamiento, bastante cortito, pero muy enfático y muy importante. Amén. Es una fuerte negación. No es posible. Si tú me amas, dice Dios, si tú me adoras, dice Dios, si tú me quieres conocer, no gastarás ni una idea, ni un pensamiento, ni una mirada en otros dioses. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La prohibición no es muy enfática. No tendrás otros dioses. ¿Qué quiere decir otros dioses? Dioses ajenos. Diferentes dioses. ¿Qué dioses puede existir? A través de la humanidad, a través de los siglos, a través de filosofías, a través de diferentes ideas, historias, pueblos, etcétera, etcétera, podemos decir la humanidad ha tenido a través de su existencia miles de diferentes y ajenos dioses. Miles. Tal vez podemos decir millones, ¿no? ¿Cuáles son algunos dioses de la antigüedad, dioses diferentes a lo que Dios aquí hace referencia? No tendrás dioses ajenos. Había un dios que se llamaba Baal,
Amón eran los dioses egipcios. Había un dios, una diosa que se llamaba Isis, ¿no? Madre de la fertilidad. Había otro dios en Egipto que era Ra, ¿no? El dios creador, el sol. Había un dios de los dioses griegos, de la mitología griega, Ares, el dios de la guerra. Atenea, otra diosa griega, diosa de las artes. Saturno, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Montones de dioses podríamos mencionar. Y Dios exige a sus servidores. Dios exige a su familia, a sus hijos. Dios exige a los seguidores de Cristo de que no tendrán otros dioses. No podemos nosotros seguir, pensar, gastar nuestra vida en otras divinidades o en otros dioses. Amén. Esos son algunos dioses antiguos, pero también existen dioses modernos, que también donde la gente se aferra con todo su ser, con toda su vida, y que necesitamos entender nosotros, ¿no? ¿Cuáles son dioses modernos? El bienestar económico, el dinero, la casa, autos, viajes, bienes, ideologías, preferencias en la vida, ¿no? Déjame vivir mi vida, es mi vida. Puede convertirse como en un Dios, como que yo hago mi plan de vida, ¿no? Yo sigo mis propósitos de mi vida, ¿no? Se convierte en un Dios. Otros lo tienen en su sexualidad como su Dios, como lo más importante, ¿no? Hacen énfasis en eso, ¿no? Así soy yo y así me respeta, ¿no? Lo ven la sexualidad y su práctica como dioses, ¿no? Hay otros dioses que no son tan notables, tal vez a veces, pero que también debemos tener cuidado nosotros. Pueden convertirse los padres, los hijos, los esposos, amigos, novios, gente conocida, famosa, ¿no? Cuánto de repente vemos en adolescentes, ¿no? Fans, ¿no? De un actor, cantante, deportista, ¿no? Es mi ídolo, dicen incluso, ¿no? Es mi ídolo, ¿no? ¿Y qué es un ídolo? Es un Dios, ¿no? Es un Dios ajeno de lo que es Dios verdadero, ¿no? Entonces, y muchas otras más cosas, uno podría ir pensando en un montón de cosas, ¿no? Lo que podría ser dioses en la vida de los humanos, de los hombres. ¿Qué significa delante de mí? O además de mí, o aparte de mí, ¿no? O sea, aparte de mí no tendrás otros dioses. Me tendrás a mí, yo soy Jehová tu Dios. Así inicia el preámbulo, yo soy Jehová tu Dios. No tendrás otro, no tendrás dioses ajenos aparte de mí. Tendrás que conformarte con solo un Dios, ¿no? Imagínate, ¿no? No podrás tener otro Dios además de mí, dice Dios. Delante de mí, en mi presencia, no lo tendrás otro, ¿no? Entonces, de esta manera debemos entender nosotros que la adoración y el amor hacia Dios es absolutamente exclusiva, ¿no? Si no entendemos eso, no estamos entendiendo nada del reino de Dios. Así inicia el reino de Dios, entendiendo eso. Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi Señor, es mi Creador, es mi todo, ¿no? En Él vivo, Él me ha creado, Él me ha dado la vida, a Él vuelvo cuando yo muero, ¿no? Entonces, es realmente tan importante entender esta adoración y amor exclusiva delante de Dios. Amén. En Marcos capítulo 12, el verso 29, Jesús repite algo muy similar, ¿no? Para que observamos nosotros este mandamiento, este primer mandamiento, a través del Evangelio, a través de Cristo. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo al respecto, ¿no? Dice en el verso 29 de Marcos 12, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, en griego así está traducido, en hebreo, mejor dicho, suena un poco diferente, ¿no?
¿no? No simplemente, hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dicen nuestras Biblias en castellano, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, ¿verdad? Sin embargo, una traducción más adecuada tendría que sonar o tendría que decirse así: el Señor es Él solo. El Señor es el único. Eso es lo que exactamente está expresando cuando escribió Moisés esas palabras de Dios, ¿no? Él escucha a Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es Él solo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el único, no puedes tener otros, no tendrás otros. Ese es el sentido original. No solamente de que Él es uno, ¿no? Sino el énfasis en Deuteronomio 6, 4 y así también en Marcos 12, 29, no siempre en el número que Él es uno, claro que es un solo Dios, sino que es el solo para nosotros, el solo en el quien nosotros debemos pensar como nuestro Dios, a quien nos debemos nosotros y a quien debemos nosotros amar y servir. Y como decía Jesús, amarás al Señor tu Dios, tu único y tu solo Dios. A este Dios lo amarás con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente. Así lo amarás, así con todo tu ser, porque Él es tu Dios, Él solo, y Él es único, tu Dios. En Mateo 6, 24 también expresa el Señor Jesucristo lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En griego dice al mamón, ¿no? Como referente del bienestar material. Entonces, no es que no podemos tener, ¿no? Jesús también viajaba, tenían bienes materiales, ¿no? Sus discípulos también, Pedro tenía su casa, claro, siempre dicen, pero lo ofrecía también para el servicio, correcto, ¿no? Pero no es que no tenían, no es que no podían tenerlo, ¿no? Felipe tenía su casa también, ¿no? Y otros también tenían sus casas, y donde siempre más bien ofrecían más bien para el servicio a Dios, por supuesto. El tema no es el de tener, sino el tema es dónde está tu corazón, cuál es tu tesoro. Eso es el tema, ¿no? Como el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 6:10, la raíz de todo mal no es la riqueza en sí, no es el dinero en sí, sino el amor a las riquezas, el amor al dinero. Cuando la riqueza es mi Dios, cuando yo vivo para esto, cuando yo dependo absolutamente de esto, donde yo, hasta hay gente que cuando no encuentran trabajo, cuando no viven prósperamente, incluso abandonan a Dios. Está claro, entonces, no podéis servir a dos señores. Porque o aborrecerás al uno y amarás al otro, o amarás al uno y aborrecerás al otro. Creo que así lo dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, el tema es, ¿dónde está tu tesoro? Como dice Jesús en Mateo 6:21, justamente un poco antes de decir, no podéis servir a dos señores, justamente unos versículos antes, ya lo aclara el Señor Jesucristo. No es que no pueden tener, sino porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ¿no? Si tu tesoro, lo que tú guardas, lo que es tuyo, lo que tú buscas, lo que tú amas, por lo que tú vives, ¿no? Son las riquezas, entonces ahí está tu Dios, ahí está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? O si es de repente una ideología, en una filosofía, en la sexualidad, ¿no? Hoy la gente es muy sexualizada, hay algunos grupos de ideologías, de repente hacen mucho énfasis en su sexualidad y en su sexualidad especial, ¿no? Y lo defienden, como decimos nosotros, a garras y a uñas, ¿no? Lo defienden su sexualidad, su derecho, ¿no? Entonces ahí está su tesoro, ahí está su riqueza, eso es lo que están buscando, ¿no?
Sin embargo, el pueblo de Dios entiende el reino de Dios. El pueblo de Dios entiende lo que dice el primer mandamiento. Yo soy tu Dios. No tendrás dioses ajenos en mi presencia. Aparte de mí, no servirás a otras cosas u a otros. No servirás. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Finalizando en Juan capítulo 4, verso 21 al 24. Cerrando todo lo que dije en esta prédica, en esta enseñanza, tanto lo que es de repente una falsa adoración a Dios, una adoración siguiendo las tradiciones religiosas, que no debemos seguir nosotros, pero tampoco debemos nosotros seguir las costumbres del mundo, ¿no? Sino debemos nosotros realmente aprender a través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza de Cristo y a través del evangelio del reino. Debemos aprender nosotros la verdadera adoración, la exclusiva adoración para Dios y la verdadera adoración. En Juan 4, versos 21 al 24, dice la palabra de Dios lo siguiente. Ahí, verdad, está Jesús con la mujer samaritana y ahí hay una importantísima enseñanza que justamente resume todo lo que yo dije a través de esta enseñanza. Jesús le dijo, mujer, a la mujer samaritana, créeme que la hora viene cuando ni en este monte de los samaritanos, el monte Gerizim, ¿no? Al frente en Siquem, en el norte de Israel, donde ellos tenían su propio templo. Bueno, en la época de Cristo ya estaba destruido, pero un poco antes de Cristo tenían su templo. De todas formas, los samaritanos en el monte Gerizim seguían adorando a Dios, seguían dando sacrificios ahí a Dios. Y Jesús dice, ni en este monte donde ustedes los samaritanos sacrifican a Dios religiosamente, ni en Jerusalén, en Sion, adoraréis al Padre. Ni en Gerizim, ni en Sion, en Jerusalén, adoraréis al Padre. No es a través de tu manera, de tu imaginación humana, los samaritanos, justamente lo que era la característica de su adoración, ellos se imaginaban. Ellos en su momento querían participar en la reconstrucción del templo después de la destrucción bajo Nabucodonosor. Después, al retorno, los samaritanos querían ayudar en la reconstrucción del templo. Sin embargo, los de Jerusalén no los permitieron. Entonces ellos se imaginaron, entonces haremos nosotros nuestro propio templo, ¿no? En Gerizim, en Siquem. Entonces, esa es la imaginación de los hombres, ¿no? De adorar a Dios. Pero Jesús dice, ni en este monte, ni en Gerizim, no es a través de la imaginación de los hombres, ni en Jerusalén, no es a través de una religión judía tampoco. No es a través de judaizar, no es a través de costumbres judías que no reflejan la palabra de Dios. No van a adorar al Padre de esta manera. Verso 22. ¿Cómo es la verdadera exclusiva adoración? Dice, vosotros adoraréis lo que no sabéis. Los samaritanos adoraban lo que no conocían, lo que no sabían. ¿Por qué? Porque se imaginaban, dice Jesús. Los judíos, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús era judío. 23. Mas la hora viene, y ahora es, o sea, porque Él ya está presente, Él ya está estableciendo el reino de Dios, Él ya está formando el reino de Dios al hacer discípulos de Cristo, al enseñar la ley de Dios a través de Cristo y a través del Evangelio. Ahora es cuando los verdaderos adoradores, no es en este monte ni en el otro monte, no es a través de la imaginación de los hombres, ni es a través de una religión judía. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, porque Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces es
desde el Espíritu, es donde realmente desde la verdad de Cristo y del Evangelio del Reino, nosotros debemos conocer la verdadera y exclusiva adoración, y de esta manera nosotros estaríamos adorando en espíritu y en verdad a nuestro Dios, y llegaríamos a una adoración exclusiva, porque cumplimos el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, que te salvé de todos tus pecados, de todas las maldades. No tendrás otros dioses ajenos en mi presencia. Sean muy bendecidos, los quiero mucho, un fuerte abrazo y hasta una próxima.